de las cosas que nosotros somos. O sea que en realidad, primero hablamos que necesitábamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿No es como para cualquier cosa, incluso para algún instrumento, para alguna herramienta? Es bueno saber para qué está hecho, ¿verdad? Porque así lo vamos a usar en lo que debe ser usado. Y también igual, en realidad nuestras vidas, cada ser humano está usando su vida de una manera muy personal y muchas veces no entiende el propósito para su vida. Bueno, la primera cosa que necesitamos ver es que entendemos por la Escritura que hemos sido creados por dos motivos principalmente. Uno, para que, Dios creó a Adán y ahora a nosotros en la iglesia, ¿no? Para que mostremos a ese Dios invisible. El mundo, la gente, solamente tiene sus sentidos naturales y no puede ver en lo espiritual. Por eso le dijo Jesús cuando habló con Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, podemos ver el reino de Dios. ¿Ven? Vamos a ver que a veces hay ciertas medidas, ¿no? Según nuestra madurez, nuestro crecimiento en Cristo, nosotros tenemos más conciencia y nuestros sentidos espirituales están más desarrollados y podemos ver el reino de Dios, podemos escuchar a Dios. Entonces el primer propósito es que los que oyen a Dios y los que tienen esa nueva naturaleza espiritual que recibimos, ¿no? En Cristo cuando nos convertimos, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo, Él nos dio su naturaleza. Entonces, el primer propósito es que Él sea desarrollando su vida en nosotros de tal manera que Él sea visto en nosotros. Amén, en nuestras vidas. La iglesia tiene ese principal propósito de que el mundo pueda ver a Dios a través de ella. Jesús, hemos visto que Jesús cuando vino al mundo, dice en Juan 1, que aquel verbo, al comienzo dice que el verbo creó todas las cosas, ¿verdad? Jesús, que era el verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, nada de lo que ha sido hecho sin Él hubiera sido hecho. Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, para mostrarnos su gloria. ¿Amén? Gloria como la del unigénito. Entonces Jesús vino para mostrar al Padre. En Juan capítulo 14, en una conversación que tiene Él con sus apóstoles, Él les dice, el que me ha visto a mí, llega a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces esa misma cosa, esa misma expresión deberíamos decir, la iglesia. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos salvados en realidad después, ¿no? Sí, todos los hombres que deberían entrar en la salvación, ¿no? Porque el hombre sin Dios, sin esa naturaleza espiritual, está como incompleto. Solamente tiene naturaleza sin el espíritu. Y eso es una naturaleza que va a morir. Cuando Dios le dijo a Adán: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su espíritu moriría, su naturaleza espiritual muere. Y el hombre, ustedes leen la Biblia, a partir de ahí, la historia bíblica es una historia del fracaso del hombre. Desde el comienzo, ¿verdad? Aún llegando pocos capítulos del Génesis, llegamos al diluvio, donde Dios dice: saca de la tierra a todo ser humano, ¿verdad? Lo mata con un diluvio, porque dice Dios, que el deseo del corazón de todos los hombres era solamente el mal, y la tierra estaba llena de violencia. Entonces Dios no ve otro remedio. Entonces el hombre sin Dios está fuera del diseño.
Por eso el hombre sin Cristo no es feliz. Por eso los hombres están buscando siempre conseguir cosas como para llenar un vacío que solo el Señor puede llenar. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, restaura esa naturaleza espiritual y ya somos, digamos, como cuando Adán fue creado, ¿no? Adán fue creado del polvo, esa es su naturaleza física, y luego Dios sopló en él aliento de vida, restauró, o sea, ahí le puso la naturaleza de Dios. Él sopló de sí mismo, la palabra sopla, la palabra espíritu. Entonces, el primer propósito es para mostrar a Dios. Entonces, y el segundo propósito es de representar a Dios a través de la autoridad que Dios nos dio, ¿no? Esa es una palabra de reino. Nosotros tenemos una autoridad, como Adán tuvo una autoridad que Dios le dio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda la creación. Ahora también esa autoridad está siendo restaurada. Pero hemos visto, según la Escritura, que un ser humano, cuando empieza recién su vida espiritual, cuando empezamos, somos como niños, ¿verdad? Somos como un bebé también, igual como el bebé empieza como niño, y así como niños espirituales, ni podemos ser una muestra de Dios, porque tenemos mucho de la vieja naturaleza, ni podemos representarle porque el niño no tiene autoridad, ¿no? Un niño no puede administrar. En Gálatas 4:1 la Biblia dice que el heredero, cuando es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nos da autoridad, pero cuando estamos en un estado de niñez espiritual no podemos administrar. Amén. Entonces, en realidad el tema grande, que era el tema que estuve compartiendo en el campamento de carnaval en la iglesia del pastor Ordóñez, se llamaba malversación. Y una malversación, ustedes saben, es el uso, o sea, cuando, por ejemplo, en la administración pública se presupuesta un dinero, ¿no?, para un determinado fin, digamos, la alcaldía presupuesta para escuelas. Ese dinero debe ser gastado en escuelas, no se puede gastar en salud. Si uno gasta el dinero que había sido presupuestado para las escuelas, lo gasta en los hospitales, entonces está malversando, y eso en la administración pública es un delito. De hecho, es también la desobediencia. Por ejemplo, usted le da, no sé, quiere que su hijo vaya a comprar soda, le dice: toma estos 20 pesos, trate unas 2 sodas, ¿no? Y el niño llega con pan, ¿verdad? Es una desobediencia, es un despropósito, y eso se llama malversación. Ahora, la cosa es que Dios nos creó para esos dos propósitos, y cuando nosotros vivimos para otros propósitos diferentes de los que Él nos creó, estamos malversando nuestra propia vida, porque en realidad nada es nuestro. Él es el dueño de nuestra vida, Él nos hizo, y Él nos hizo con eso. Entonces el problema de mucha gente es que está viviendo, no sé, para otros propósitos muy diferentes, que se ha puesto a sí mismo, ¿no? El mundo mismo dirige al hombre en propósito muy diferente, ¿no? Según, digamos, más o menos lo que la sociedad quiere es, ¿no?, pues que el niño vaya, entre a la escuela, estudie, saque una profesión, tenga con qué ganarse su dinero, haga dinero y viva lo más feliz posible. Ese es el diseño mundano, digamos, ¿no?, que es un diseño que no dejó Dios. Los diseños de Dios son eternos, son mayores, ¿no? El diseño que Dios quiere que tengamos es que nosotros vivamos
y nuestra vida primeramente muestre a Dios, y segundo, la autoridad que Dios nos dio empiece a reordenar las cosas desordenadas que hay en esta tierra. ¿Me comprenden, mi hermano? Amén. Entonces veíamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos en realidad no es nuestro. No es nuestro, es de Dios. Y el uso que hacemos de eso, de nuestra vida, de nuestros recursos, de todo, nosotros un día le daremos cuenta a Dios. Él vendrá a pedirnos cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos, ¿no? Dios le dio a unos 5, a otros 2, ¿no? Y viene un día el Señor a pedirle cuentas. Y Dios nos viene a pedir cuentas, no nos viene a pedir cuenta de cuánto dinero hemos hecho en la vida, ¿no? O cuántas cosas hemos hecho. No, Él nos pide cuentas de cuánto hemos hecho en el sentido del propósito para el cual Él lo creó. Las otras cosas podemos hacer miles, pero para Dios no tiene valor. No vale, porque Él está determinado a un propósito. Ahora es difícil conocer a Dios, es difícil entender a Dios si no comprendemos su propósito. Porque hay gente que piensa que Dios es para que Él sea feliz. Y Dios no vino para hacernos felices. Aunque precisamente cuando entramos al propósito de Dios, ahí somos felices. La felicidad no es la meta, la felicidad es la consecuencia de encontrar el propósito. Entonces, estábamos viendo eso y había un versículo que me gustó mucho, que ahora es en Lucas 16. Sí. En Lucas 16 está la historia. O sea, entonces, como no somos propietarios de nuestra vida, estoy hablando según la palabra de Dios, somos mayordomos. Por eso hay tantos ejemplos y tantas parábolas de mayordomos o de administradores. Y en el capítulo 16 está la parábola del mayordomo infiel. Sí, bueno, sí, 16.1 es como dice, ¿no? Pero si quiere póngale el 1, por favor, para los que no han traído su Biblia. Dice, había un hombre rico, dijo a sus discípulos, y les cuenta esta parábola de un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Vemos que si nosotros usamos nuestra vida para propósitos diferentes de los que él tiene, somos pues disipador de los bienes de él, porque nosotros mismos somos sus bienes, nuestros bienes son de él. Amén. Y hay un versículo que termina, después de terminar esta parábola, no la vamos a ver ahora. El versículo 12. Al finalizar esta parábola, tiene como un corolario, ¿no? Como una enseñanza. Dice así: y si en lo ajeno, dice, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? A ver, ¿se acuerdan que el domingo pasado precisamente terminamos con esta pregunta? ¿Qué es lo ajeno y qué es lo nuestro? A ver, y bueno, no está aquí la hermana que contestó muy acertadamente, ¿no? Y dijo, como nosotros no somos dueños de nuestra vida, de nuestras cosas aquí, eso es lo ajeno, pues, ¿no? ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es lo que Cristo conquistó en la cruz para nosotros. Eso es lo nuestro. Entonces, este versículo dice que si en aquellas cosas que son ajenas, que somos administradores, si nosotros somos fieles, nos será dado lo que Él ha conquistado para nosotros, lo que nos va a dar y va a ser nuestro, que son los bienes celestiales, las cosas, ¿no? Amén. Y dice, si no somos fieles, aquí dice, ¿no? Si lo ajeno no somos fieles, entonces está preguntando, entonces ¿quién les va a dar lo suyo?
En otros versículos decía: el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondré. ¿Y qué es lo poco? Lo poco son las cosas de esta vida nuestras. Y lo mucho es toda la autoridad, las cosas celestiales que tenemos, ¿verdad? Me gusta, leí en otra versión y decía: si en lo terrenal, o sea, si en lo terrenal no son fieles, ¿quién nos dará lo celestial? Algo así decía. A ver, esa es la cosa. Entonces, nosotros necesitamos ser fieles administradores de las cosas, de nuestro tiempo, de todo lo que hemos empezado. Hemos hablado de muchas cosas de las cuales nosotros somos administradores. Nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro dinero, nuestra inteligencia, etc., ¿no? Los dones naturales, nuestras habilidades. Aún después Dios nos empieza a dar los dones espirituales, las habilidades espirituales. El que es fiel en lo natural, después Dios le da lo celestial. Entonces, cuando uno no es fiel en lo ajeno, en lo que es ajeno, mi vida es ajena, mis bienes son ajenos, porque recuerden, soy administrador nomás, entonces no es mío. Es incorrecto decir esto es mío. Yo no puedo decir esta Biblia es mía. Esta Biblia es de Dios y me la dio para que le dé un buen uso y la administre bien. Esta mi vida no es mía, es de Dios. Este cuerpo no es mío, es de Dios. Y hermanos, en realidad todo lo valioso que tenemos en la vida es lo que viene de Dios. A ver, todo lo valioso. Y nuestra vida, si en realidad va a funcionar como Dios quiere, o sea, ¿cómo puedo yo mostrar a Dios? O sea, no sé si la pregunta está bien, pero ¿qué de mi persona puede dar a conocer a Dios a la gente, ¿verdad? Porque ese es mi propósito, ¿verdad? En realidad, lo que tengo de Dios es lo único que va a dar a conocer a Dios. Mientras más tengo de Dios, más Dios será visto en mí. Amén. Porque mi propia inteligencia, mi propia sagacidad, mis dones naturales, por muy perfectos que sean, no son lo perfecto que daría a conocer a Dios. Por eso estábamos hablando que nuestras obras, nuestras buenas obras, no es una buena obra, no es una obra así de, digamos, no, pues le voy a dar 5 pesos al que le limpia los vidrios, ¿no? en la esquina del semáforo. Es una buena obra. Eso no es una obra, es una buena obra, pero no es una buena obra de las buenas obras que glorifican a Dios. Dios, o sea, cualquiera lo puede hacer. Cuando hay cosas que nosotros hacemos que no cualquiera lo puede hacer, entonces esas cosas glorifican a Dios. Amén. Y no son solamente como estamos acostumbrados a milagros, cosas portentosas. Por ejemplo, el responder con amor a un insulto, el amar a los que me maldicen, no sé, el ser una persona que da de gracia. Eso es algo que no está en el hombre, pero sí, Dios es así. Entonces eso es lo que tengo de Dios, eso es lo que da. Entonces, hermanos, nosotros somos administradores de muchas cosas. Ahora vamos a irnos a 1 Corintios 4, porque este es el versículo claro, bueno, el capítulo clave que vamos a ver. 4:10 dice: perdón, 4:1. 4:10 está avanzando. 4:1 dice: así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Vale? Pablo estaba hablando ya de sí mismo y de los otros apóstoles que habían predicado en Corinto,
los cuales eran Apolos y varios otros. Y el problema es que los corintios, o sea, estaban menospreciando a Pablo. Si ustedes entienden un poquito las dos cartas a los corintios, o sea, Corinto era una ciudad muy llena de riqueza. Corinto era una ciudad griega. Tenía también, había en Corinto mucha capacidad, muchos filósofos, porque se decía que ahí en cada esquina había un predicador, porque había muchas escuelas filosóficas. Y pues Pablo había llegado y él había fundado la iglesia ahí, pero después él se fue, ¿no? Ustedes conocen los 3 viajes misioneros de Pablo, y después se fue. Y la iglesia empezó a crecer, digamos, en número, empezó a crecer en maravillas que se veían, dones espirituales, y también, tristemente, si usted lee la carta a los Corintios, era una iglesia muy carnal. También tenía muchas cosas pecaminosas adentro. Y en esta carta, Pablo trata por lo menos 11 cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. Empezando en el siguiente versículo, el capítulo 5, ahí, el siguiente capítulo, él habla de un hombre que era líder de la iglesia y vivía con la mujer de su padre. O sea, ustedes saben que eso era terrible, digamos, contrario al cristianismo. Amén. Pero él aquí está hablando de que les dice: ustedes téngannos los hombres, a nosotros y a ellos y a todo cristiano, porque todos los cristianos somos perdón, 4.1. Ya, sí, ese es el siguiente capítulo. Pero 4.1 dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, una de las cosas que administramos, que debiéramos administrar, son los misterios de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Y por eso me traje este diccionario para leérselo, lo que dice este diccionario de las palabras griegas del Nuevo Testamento. La palabra misterio en castellano, en el griego se puede pronunciar misterio. Dice, esa palabra primariamente, ustedes saben que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, ¿no? Entonces usaban las palabras del griego y los significados de esas palabras. Dice, la palabra primariamente quiere decir aquello que es conocido por los mustes, y los mustes habían sido los iniciados. O sea, era gente que, digamos, había unas, como les digo, escuelas filosóficas. Entonces había conocimientos que se le impartían solamente a la persona que se había iniciado, o sea, que había entrado a eso. Y para iniciarse, y también el cristianismo tomó eso, tenían que bautizarse. Por ejemplo, los discípulos de Platón o de Aristóteles o de cualquier griego tenían que bautizarse, y al bautizarse tenía el mismo significado que el bautismo cristiano, ¿no? Renunciaba a su propia vida para vivir una nueva vida con una nueva mentalidad, la cual esa nueva mentalidad era conforme a las enseñanzas de su maestro. Eso significaba el bautismo. De ahí salió el bautismo cristiano. Pero entonces esos iniciados se les daban conocimientos que no se le daba a la demás gente. Solo los que habían entrado a esa escuela filosófica, que se puede decir, sí, se hicieron miembros, y esos miembros tenían el derecho de que se les enseñen cosas, y esas cosas que se les enseñaban se llamaban misterio, ¿no? Misterio es la palabra que usa aquí Pablo, que nosotros somos los administradores de los misterios.
Ahora lo que dice aquí me gusta mucho. Dice, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio denota no lo que es misterioso, dice, como sucede con el término castellano, ¿no? O sea, cuando hay alguien que no te quiere decir, ya, pues no sea misterioso, ¿no? Es algo que uno sabe, pero se le esconde a los demás, ¿no? Entonces dice, no es eso que es misterioso como sucede en el término castellano, sino, dice, aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por los medios naturales, o sea, aquello que es más allá de lo que puede ser conocido por nuestros medios naturales, dice, solo puede ser dado a saber, dice, por revelación divina. ¿Amén? Solamente Dios nos puede dar a conocer eso. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. Amén. O sea, una persona, para conocer directamente un misterio, Dios se lo tiene que revelar. Porque no se puede entender por nuestra mentalidad, no lo podemos deducir, ¿verdad? No podemos hacer silogismos y no se pueden conocer así. Por eso se llama ese término, tiene el término misterio. ¿Amén? En el sentido ordinario, dice, un misterio significa conocimientos retenidos, pero su significado bíblico es verdad revelada. De ahí que, dice, de ahí que los términos especialmente asociados con este tema, sigue hablando mucho. Pero en realidad nosotros somos administradores de ciertas verdades que Dios nos da a nosotros. Por eso mismo somos nosotros, podemos nosotros representar a Dios, ¿verdad? Porque la gente no puede conocer ciertas cosas. Por eso el conocimiento espiritual, el conocimiento revelado es muy importante, porque nosotros vivimos vidas sobrenaturales. La gente ha hecho del Evangelio algo muy natural, pero el Evangelio es muy sobrenatural. Ayer se me iluminó, cuando Pedro, recuerdan, cuando en el libro de los Hechos, cuando va a la puerta de Hermosa y ahí estaba un cojo de nacimiento que le pedía monedas, le pedía dinero, y él le dice, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. O sea, él sabía lo que tenía, y lo que tenía era una cosa que no tenía en forma natural. ¿Vale? Era algo que Dios le había dado y él lo sabía. Amén. ¿Se dan cuenta? Los bolsillos están vacíos, pero yo tengo algo, sabía que tenía algo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos administrar, el entendimiento de esas cosas. Porque miren, si una persona no sabe lo que tiene, por más que lo tenga, no lo puede administrar. ¿No ven? ¿De qué sirve que tenga yo un abuelito millonario que me haya dejado una super herencia, pero nunca me hayan avisado que tengo esa herencia? Ahí está la herencia, ahí está mi nombre y todo, pero yo no lo sé. ¿Amén? Por eso la Biblia habla mucho de revelación. Amén. Y nosotros somos administradores de esas cosas. Y esas cosas realmente son la solución para el ser humano. O sea, porque el hombre, como les dije, un ser humano que no haya nacido de nuevo es incompleto. Un ser humano que no haya nacido de nuevo, ¿para qué está destinado? Para morir. Dios me había dicho, si comes de ese árbol vas a morir. La muerte es su destino. Es el hombre que nace de nuevo, el que tiene vida eterna. Y todas las cosas de esta vida, hermanos, todas las cosas maravillosas, Dios nos ha dado a la iglesia. Tristemente nosotros vemos una iglesia a veces sin fuerza, sin influencia,
sí, hasta pobreza y a veces en nuestra iglesia. Porque no entendemos, no hemos llegado a ser maduros para administrar esas cosas que están en misterio. Ahora miren, dice aquí, versículo 2, perdón, o sea, ese misterio, esos misterios de Dios, ¿de qué nos sirven? Por ejemplo, hay una palabra, la misma palabra se usa en Filipenses 4:12. Digamos, dice, copié este versículo de una traducción, después vi en varias traducciones y está la misma palabra misterio. Dice, Pablo estaba diciendo, recuerden, él escribe la carta a los filipenses desde la cárcel. Y él decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta es una traducción, pero cuando habla estoy enseñado, yo le voy a leer lo que dice en esta versión. Dice, sé estar, sé estar humillado, dice, y sé tener abundancia. En todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. Así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Y esa palabra, he aprendido el secreto, aquí es la misma, aquí está traducido, estoy enseñado. Dice, he tenido el misterio, he entendido el misterio. O sea, por ejemplo, el misterio a Pablo le llevaba a estar contento siempre. A ver, cuando no tenía dinero, cuando tenía dinero, cuando sea. Él había entendido eso y eso le traía una alegría continua. Por eso, ¿por qué? Porque había recibido ese misterio, de lo cual somos administradores nosotros. Y hay muchas palabras. Entonces, igual, recuerdan, como en Colosenses, por ejemplo, dicen que nosotros somos, o sea, el misterio era que había sido oculto entre los siglos y edades y ahora revelado a todos nosotros. ¿Cuál era? Eso ustedes saben, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. O sea, cuando Cristo vive en nosotros, va a empezar a ver la gloria de Dios. Se va a empezar a ver, se va a empezar a manifestar en la medida en que nosotros maduramos, en la medida en que Él es presentado en nosotros. Amén. Entonces, a Pablo se le reveló cómo era que Cristo sea nuestra vida. Amén. Se le reveló cómo Cristo viene a ser parte de nuestra vida hasta que vivimos esa vida gloriosa como la vivió Jesucristo. Amén. En la vida de Jesucristo se vio muchas cosas gloriosas. Jesucristo era sabio, Jesucristo tenía poder, sanaba a los enfermos. Él hacía cosas más allá. Había una gloria que Jesús dice, las obras que yo hago, dijo, ¿no ve? Vosotros también las haréis y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Esas obras que manifiestan a Dios. Entonces, hermanos, los misterios de Dios son revelados. Esos misterios, entonces, son misterios en tanto que no son revelados, ¿no? Cuando son revelados ya los conocemos. O sea, son misterios ya conocidos, ¿no? Primero son misterios misteriosos o misterios conocidos, ¿verdad? Cuando los misterios son conocidos, entonces nosotros tenemos una vida diferente. Nuestra vida tiene otra dimensión. Amén. Por ejemplo, a Pablo ese conocimiento le servía para vivir una vida en gozo, en alegría. Amén. Tanto era así que él escribe la carta a los filipenses desde la cárcel, que le llaman a la carta a los filipenses, le llaman el Evangelio del gozo.
Imagínense un preso que está, no sabe si iba a ser condenado. En realidad de esa primera prisión él fue liberado, pero después en su segunda prisión él fue muerto, ¿no? Pero él no sabía nada de eso. Y él estaba en la cárcel y él escribe una carta para animar a los que están libres, para traer ánimo. Por eso sabemos que el gozo que él tenía era demasiado abundante, demasiado grande. En esa cárcel romana, él empezó, él no era una persona como los demás presos, ¿no? Que se estaban lamentando de su condición. No, él empezó a predicar. Y hasta en la misma presencia de César, la gente, los guardias se convertían, la gente se recibía a Cristo. Tanto que manda otra carta y le dice, no me acuerdo en qué carta dice, los de la casa de César os mandan saludos. ¿Ya? El hombre no era quebrado por las circunstancias, como nosotros a veces. ¿Qué nos pasa cuando pasan situaciones en la vida, en la casa, en la economía, no sé, aún fuera, ¿no? En la política, etc.? Pero Pablo había entendido ese misterio, lo había recibido, y él sabía, él era igual cuando tenía abundancia como cuando tenía necesidad. Y de ahí viene el famoso versículo, el siguiente, que es el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba hablando, yo todo lo puedo, o sea, puedo estar en todo lugar. ¿Por qué? Porque él había conocido el misterio. Amén. Aquí mismo en Corinto, hermanos, dice 2.5, está la misma palabra, dice en Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 2.5. Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. Y aquí dice en el versículo 5, sino, bueno, él habla de palabras diferentes. El versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Él tendría que hablar con palabras fundadas, no en sabiduría humana. Releamos todo el capítulo 2. Usted va a mirar en este capítulo 2 las cosas espirituales que son, dice, empieza diciendo capítulo 2:1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no estaba construyendo una religión inteligente, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La vida cristiana depende de eso. El versículo 6 dice: sin embargo, dice, hablamos sabiduría, la sabiduría de Dios, no la de los hombres, ¿verdad?, entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, una sabiduría, en la misma palabra, misterio, ¿no? Era una sabiduría revelada por Dios. Pero ¿entre quiénes se habla esa sabiduría? Entre los que han alcanzado madurez. Amén. En el capítulo 3, en el primer versículo dice: yo cuando fui a ustedes, dice, no pude hablarles como a espirituales, les dice, ¿no? Solamente pude hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido. Y aquí está diciendo en este capítulo 2:6 que la sabiduría, dice, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los principales, quiere decir la palabra príncipe, de la gente
digamos, destacada, ¿no?, de este tiempo, sino, dice, no es de esa sabiduría. Versículo 7 dice, más hablamos, siguiente dice, sabiduría de Dios, el misterio. Aquí está la palabra misterio también. La sabiduría oculta, está oculta para los sentidos humanos, está oculta para los carnales, no puede ser entendida por los niños en Cristo, sino es revelada a los que han alcanzado madurez. Amén. La cual, dice, Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. O sea, para que tengamos gloria, para que vivamos una vida superior. O sea, Dios espera que vivamos una vida superior, pero nos da los elementos para eso. Amén. El problema de la ley, sí, nos decía la ley que era lo correcto y que era lo incorrecto, pero nunca nos daba poder para hacerlo. En cambio aquí dice que esa sabiduría nos va a llevar a vivir vida gloriosa. Por ejemplo, Pablo en la cárcel, su vida era muy diferente a los demás presos. Y no porque cambiara la cárcel para él o aquel le dieran privilegios a él, no. Simplemente porque él estaba contento siempre. Había una gloria en su vida. Había una diferencia, ¿no? La vida, bueno, si nosotros vamos a ser representantes y modelos, no sé qué se puede decir, a Dios se va a ver en nosotros, tenemos que vivir vidas diferentes. A ver, mayores, mejores. Y dice que esa sabiduría Dios la predestinó desde los siglos, antes de los siglos. Mire, una sabiduría que desde antes ya estaba hecha para nuestra gloria. Amén. Versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes, otra vez, los principales, ahora de los influyentes de este siglo, ¿no?, ninguno de ellos conoció, porque si la hubieran conocido, para empezar, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Nadie reconoció a Cristo de los principales. Además, los escribas, que eran conocedores del Antiguo Testamento, recuerden ustedes que del Antiguo Testamento Cristo estaba profetizado en muchísimos pasajes, pero ellos no los reconocieron. Dice aquí que ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció, porque no se le podía conocer por sabiduría, por saber ni siquiera las escrituras. Pero por ejemplo, ¿quiénes lo reconocieron a Cristo? Hasta de bebé. Había una mujer que se llamaba Ana, ¿no?, hija de Fanuel. Era una mujer que estaba en el templo, oraba y servía en el templo. Y ella lo vio a Cristo y ella lo señaló. Y le dijo a su madre, sí, así es. Otro viejito que se llamaba Simeón, también, ¿verdad? Un hombre recto, un hombre maduro. Él también tenía la revelación de Cristo. Pero los príncipes de este siglo no pudieron conocer. Porque no se puede conocer. Recuerden, un misterio es algo que Dios se lo revela directamente. Amén. Amén. No es por silogismo, no es por entendimiento humano. Sigue. Versículo 9. Antes bien, miren, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Cosas que no se pueden ver ni se pueden conocer humanamente, que los ojos humanos no lo ven. Por eso mismo nosotros tenemos cosas que pueden apuntar a Dios, cosas que pueden mostrar a Dios. ¿Por qué? Porque nos han sido revelados directamente por Dios. Y dice, esas personas, esas cosas que nadie lo ha visto ni lo ha conocido, son preparadas para los que aman a Dios. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló
A nosotros, dice por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. ¿Sabe quién nos lo revela esas cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela esos misterios, hermanos, de los cuales nosotros vamos a ser administradores. Eso es lo que dice, ¿no? Ahí estaba en capítulo 4:1. Nosotros somos administradores. Pero para ser administradores tenemos que conocer esos misterios, pues. Y para conocer esos misterios tenemos que ser maduros. Porque hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez en la vida. Por eso es tan importante tener una vida en Dios. Amén. Hacer crecer una vida en Dios, alimentar nuestra vida en Dios, cuidar nuestra vida en Dios. Ayer estábamos hablando con algunos jóvenes aquí en la tarde. Hermanos, o sea, nosotros estamos muy conscientes de la vida natural, pero muy inconscientes de la vida espiritual. Porque, claro, nosotros comemos todos los días, desayuno, almuerzo y cena, pero alimentamos nuestra vida espiritual. Yo pregunto, ¿qué pasaría si nuestra vida natural fuera alimentada como alimentamos nuestra vida espiritual? Aquí unos anoréxicos un montón, ¿no? Amén. Enfermos, no sé, no podrían venir a la iglesia, hermano. Más bien que de alguna forma Dios lo trae a usted, pero si comemos desayuno, almuerzo y cena, imagínense cuántas veces, por ejemplo, ustedes saben los alimentos espirituales, ¿verdad? La oración, el ayuno, la palabra de Dios, la obediencia, ¿verdad? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, esas cosas que alimentan nuestro espíritu debieran estar todos los días. Y desayuno, almuerzo y cena. Si usted solo desayuna nomás, estaría flaquito, ¿no? Quizás estaría desnutrido, no sé, anémico. Amén. Hermanos, pero nuestros valores, las cosas para las cuales Dios nos llamó, están en el ámbito espiritual. O sea, en espíritu nosotros tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar conscientes de la vida espiritual. Pero tristemente a veces no estamos así. Por eso tan atractivas son las cosas que no son espirituales. Por eso es más fácil ver una novela, ¿verdad?, que leer la Biblia. Claro, es mucho más atractivo porque yo tengo mi cuerpo físico, mis sentidos de mi alma están más fortalecidos, están bien alimentados más que mi espíritu. Hermano, para muchos de nosotros, yo no sé para usted, pero leer la Biblia es como abrir un libro sin letras. No entienden ni A ni B. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente enfermos. Amén. Y lo más triste es que nos podemos acostumbrar a vivir así. Lo más triste es que la iglesia del Señor Jesucristo está así. Pero Dios nos ha dado esos misterios que nos podían hacer vivir vidas con gloria. Eso es lo que dice. Esas cosas que ojos no vio ni oído yo, pero que Dios nos las revela, son para nuestra gloria. Amén. Y dice, Él nos las reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, ¿qué sabe Dios? Dios sabe todo. Y el Espíritu que nos podría revelar todo. Amén. En la carta a los Colosenses dice, hablando del Cristo que nos habita, dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ese
está en nosotros. Amén. Pero por causa de nuestra inmadurez, ¿no? Aquí usted lee, ahí en el capítulo 3 de este mismo libro, dice: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces. O sea, está el que sabe todas las cosas, el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y nos podría avisar, nos podría hablar esas cosas. Pero como somos niños en Cristo, como estamos débiles en el Espíritu, como no le oímos, nuestros oídos espirituales no se desarrollaron, no somos capaces. Solamente leche. Por eso en algunas iglesias toda la predicación es: hermano, no haga esto, no haga el otro, no haga puro leche. Pero no hay cosas profundas de Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo que somos, hermanos, administradores del ministerio de Dios. Cuando vamos al mundo, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la casa, donde quiera que estemos, nosotros, por eso Dios, digamos, el plan de Dios es que nosotros seamos también coadministradores con Él, ¿verdad? Que nosotros usemos la autoridad para reordenar las cosas. Y solo cuando estamos en este estado, donde estos misterios de Dios se nos son revelados, entonces ahí podemos tener una vida muy superior a la de los demás. O sea, Jesucristo, que se hizo hombre, que era un hombre extraordinario, ¿o no? La gente lo reconocía como un hombre extraordinario, ¿o no? Y ahora, bueno, digamos, pueden decir ustedes: bueno, claro, Jesucristo, el Dios hecho hombre, ¿no? Pero Pablo, vayamos no solo a Pablo, a Pedro. Pablo en Éfeso, ¿era Pablo una figura extraordinaria? Sí. Pablo lo conocía todo el mundo. Dice la Biblia en Hechos 19 que se llevaban los delantales o aquellas cosas para secar su sudor, y esas cosas las ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Pablo vivió una vida superior, no porque Pablo es un gran tipo, no, Pablo es igual que nosotros. Pero Pablo conoció, Pablo se metió, Pablo decidió ser, especialmente como estábamos viendo al comienzo, ser un buen mayordomo de lo ajeno, o sea, de lo que es suyo. Si somos mayordomos de lo ajeno, Dios nos va a dar lo que es nuestro, y lo que es nuestro es esto, esos misterios que han sido hechos para nuestra gloria. ¿Conectan todo, hermano? Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Valdrá la pena porque dice, ser fieles en lo poco? ¿Valdrá la pena ser fieles en lo que conozco? Amén. ¿Cómo alguien nos va a dar órdenes? Nos va a mandar a hacer cosas más grandes si en las cosas pequeñas que nos mandan no podemos ser fieles. El que él dice también, hemos leído en todos estos versículos de mayordomía, el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. El que es injusto en lo poco, en lo más también es injusto. O sea, ¿cómo puede ser que yo quiera mucho, quiera tener una vida descollante, ¿no? una vida superior, si no soy fiel en lo pequeño? ¿Cómo puedo darle a administrar a una persona que me falló, no sé, en pequeñas cosas, ¿no? Ustedes saben, en las empresas, ¿no? A nadie lo ponen así, digamos, directo a cargos con mucha autoridad o con muchas cosas. Se lo va probando. Un dueño que es inteligente nunca va a poner así nomás a una persona, lo va a conocer, ¿verdad? Va a ver si se porta fiel en las pequeñas cosas. ¿Amén?
Pero si estando en lo pequeño, usted lo ve que se roba cosas, se lleva aunque sea cositas chicas, usted nunca va a confiar en las cosas grandes en él. Un dueño que dé valor a su empresa nunca lo va a poner en un lugar grande. Lo mismo Dios. Si en las pequeñas cosas que nosotros conocemos somos infieles, ¿cómo no nos va a dar lo que es nuestro? Decía, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a dar esto, que son los misterios? Y el problema con los corintios era que ellos eran carnales, hermanos, eran niños en Cristo, tenían divisiones. Aquí en el siguiente capítulo 5 dice que fornicación había entre ellos, se demandaban, ¿no? Por un pleito en esta iglesia. Imagínense que un hermano le deba plata al otro y se demandaba ante los jueces. Hoy en día se ve mucho tristemente, pero ¿por qué? Porque la iglesia sigue estando en un nivel muy natural. La iglesia no está administrando estos misterios de Dios. Pero Dios nos llamó para eso, mis queridos hermanos. Y usted no tiene que ser no necesita tener en lo natural nada. Usted puede ser un ignorante, usted no necesita un título universitario, usted simplemente necesita desarrollar, ser fiel en lo poco, porque esas cosas grandes no vienen por estudio, no vienen, por inteligencia, vienen porque uno es fiel. Viene porque uno está madurando en lo espiritual, uno está obedeciendo a Dios, está cuidando la vida de Dios en sí mismo. Andamos en ese caminar. Dice el versículo 11, incluso seguimos en capítulo 2 ahora. Estábamos en el 10, ¿no ven? Que Dios ha preparado, nos la reveló. El 10 dice que nos la reveló a nosotros, esa sabiduría, eso que son misterios, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. El siguiente 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Aquí está hablando no del Espíritu Santo, sino el Espíritu del hombre, amén, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie más que el Espíritu de Dios nos puede hacer conocer esas cosas. Amén. Nada, ni otro espíritu, ni un adivino, no, el Espíritu de Dios es el que sabe las cosas de Dios. Y a nosotros dice en el versículo anterior que nos las reveló. Las cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Y qué Él ha preparado para los que le aman? Él ha preparado para los que caminan y son fieles en lo poco. Amén. Entonces nadie conoció, ni siquiera, hermano, ni siquiera el hombre se conoce a sí mismo, sino su espíritu le conoce. Si usted es una persona carnal, ni siquiera se conoce a sí mismo. Usted se va a ver en algunas situaciones y se va a sorprender. ¿Cómo yo pude hacer esto? Pero si usted es un hombre, una mujer espiritual, ese es su propio espíritu, dice, porque nadie conoció las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre. Y el hombre natural, su espíritu está muerto. Amén. Entonces dice, porque ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? El versículo 12, sigamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que nos ha sido concedido, lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué son esos misterios para nuestra gloria? Recuerden lo que estábamos hablando ahí Pablo está diciendo en este capítulo, las cosas que Dios ha preparado para nuestra gloria, nos ha concedido, pero tenemos que saberlo solamente cuando nos revela el Espíritu.
Y el espíritu, hermanos, si nosotros somos carnales, andamos en pleito, andamos en tantas cosas, rencores en el corazón, no sé, sin fe. Usted no conoce nada de lo que Dios le ha concedido. Amén. Porque dice el versículo, el siguiente dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu. Hasta las palabras nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, esos misterios de Dios, esa sabiduría que Dios preparó desde antes incluso para nuestra gloria, no la puede entender. Para él son cosas locas así. ¿Qué estará diciendo este pastor? Espero que usted no esté pensando eso. Ese pastor está en la quinta galaxia. Hermano, esta es la palabra de Dios. El hombre natural no percibe, porque las cosas espirituales se han de discernir por el espíritu que tenemos. En Efesios, en el capítulo 3, Pablo estaba orando, decía, yo oro para que el Señor, dice, les fortalezca en su hombre interior por su espíritu. Amén. ¿Y por qué tiene que ser fortalecido mi hombre interior? Para que yo perciba las cosas espirituales. En el libro de Gálatas dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Hay una lucha. Pero si yo me ocupo de la carne, si yo solo me ocupo de las cosas visibles, si yo me ocupo solamente de lo natural, amén, lo natural va a ganar. Y manifiestas, después dice, son las obras de la carne, los cuales son fornicación, inmundicia, racismo, pleitos, celos, iras. Si usted está viendo esas cosas en su vida, pleitos, celos, iras, entonces, hermano, ya sabe quién está dominando, quién está fuerte. Si es que usted ha nacido de nuevo, para empezar. Amén. Eso dice, el hombre natural no percibe. En el capítulo 3, 2 versículos más adelante, dice, los niños en Cristo, los carnales, no pueden entender. No les puedo hablar como espirituales, no les puedo dar alimento sólido, no les puedo hacer mostrar estas cosas espirituales, sino solamente leche. Amén. Y Dios nos llamó, qué lindo, nos llamó para ser administradores de estos misterios de Dios, de estas cosas maravillosas de Dios. Dios no se puede dar a conocer a través de nosotros si no hay gloria en nuestra vida. Aquí en esta sala, la única que tiene gloria es Israel. ¿Usted tiene gloria? Entonces, toda esta enseñanza, debemos estar cuidados las palabras que te ha dicho, que algo que nos han hablado. Y también creo yo que la oración espiritual, hermano, la oración del ayuno, ¿no? Sí, la oración, todas esas cosas, ¿no? O sea, nuestro espíritu, así como nuestro cuerpo natural, se alimenta de qué? De cosas naturales, ¿no? Carne, leche. Nuestro espíritu se alimenta de cosas espirituales, ¿verdad? Que son esencialmente la obediencia a Dios en las cosas pequeñas, fiel en lo poco, la oración, ¿no? El ayuno, la alabanza, la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, ¿no?
la lectura, etc. Nuestro espíritu se alimenta de esas cosas. Si nosotros lo hacemos bien, recuerden que podemos orar, pero orar mal. No oréis así, les dice Jesús a algunos personas. Amén. No ayunéis así. ¿Se recuerdan? También hace un mes más o menos hablamos de la confesión de Pedro en Mateo 16. ¿No? Mateo 16. No sé qué hora es. Son 11:30. No, simplemente le quiero mostrar ahí en Mateo 16. Quizá no, usted lo puede leer en su casa, pero Jesús empieza a hablar con sus discípulos y dicen: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dice, unos dicen Juan el Bautista, otros que tú eres Elías o eres uno de los profetas. Y Pedro y después les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, le dice, no hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibió esa verdad del Padre. Esa verdad no se recibe de lo que dice la gente. Esa verdad no se recibía de los religiosos antiguos, porque antes les está criticando a Jesús de las tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Esa verdad no te lo reveló, dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Recuerden, primero le dice: esta verdad te la reveló a ti, Simón. Ya lo hemos predicado. Y después le dice: pero tú eres Pedro. ¿Y sabes qué pasa? La revelación convierte a un Simón en Pedro. Un Simón, que quiere decir alguien inestable, a alguien firme. El Pedro estaba en un proceso de revelación y de crecimiento. Todavía era una palabra profética, pero estaba creciendo para Pedro, aunque todavía le falló varias veces, le negó a Jesús. Versículos después, Jesús le dice a los discípulos: es necesario que yo vaya a la cruz y que padezca mucho de los principales. Y ese Pedro, que en ese momento había recibido la revelación, le dice: no, Señor, de ninguna manera te acontezca eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabe que cada vez que vamos a poner la vista en las cosas humanas y no en las de Dios, podemos ser tropiezos para cualquiera? Amén. Y aquí Pedro le está diciendo, o sea, la revelación lo estaba transformando de Simón a Pedro. Pero los sentimientos humanos, porque Pedro no fue por malo que le dijo eso a Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús amaba a su maestro. Y cuando su maestro le dice: voy a tener que ser crucificado, voy a padecer mucho, es muy humano, hermanos, eso. Es muy humano decirle: pero Jesús, por favor, no, que no te pase eso, te amo, no quiero verte sufrir. Así estaba diciendo. Y eso yo quiero decirle a los padres. Voy a terminar ya. A veces los padres lo que queremos es que nuestros hijos no sufran. Y estamos haciendo mal. Aquí, hermanos, a Pedro, que le estaba diciendo con cariño, con amor a Jesús, Jesús le dice: Satanás, quítate delante de mí. En realidad, yo no creo que le estaba diciendo diablo. No, porque la palabra Satanás
es la misma que adversario. Y hay toda una serie de predicadores que dicen que no, que se le entró el diablo. Mentira, o sea, le está diciendo adversario. Y le está diciendo, me eres tropiezo. Porque estaba tocando su corazón para que no cumpla el propósito. ¿Y qué hubiera pasado? Yo me imagino, imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hace caso a Pedro? Y no va a la cruz, no muere por nosotros. Amén. No, pues Pedro estaba en su buen ánimo, con buenas intenciones. Por eso en Cristo no son suficientes buenas intenciones, mis hermanos. En Cristo es necesario que nosotros pongamos todo nuestro ser y que busquemos la sabiduría de Dios. Amén. Porque si no, humanamente, muchas veces nos hemos opuesto al plan de Dios. Y los papás muchas veces le dan a sus hijos lo que les gusta, pero no les enseñan lo que les conviene. ¿Por qué? Porque tienen su corazoncito y no ponen los ojos en el propósito. Y el propósito es que ellos salgan hombres y mujeres de bien, ¿amén? Disciplinados, trabajadores, no sé, de corazón, listos para escuchar de Dios, etc. Eso es mucho más importante. Amén. Parece que ha sido mucho. Amén. Entonces, hermano, dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Pero muchos de nosotros ni los misterios los tenemos. Estamos administrando pura carne, ¿no? Estamos administrando pura inteligencia humana. Pero Dios nos quiere creciendo. Dios nos quiere, no sé, espiritualmente fortalecidos, conscientes de lo espiritual. Nuestro valor, nuestros recursos realmente son espirituales. La iglesia no entra en otras cosas. ¿Amén? La iglesia administra cosas mucho más grandes. Debería administrar. Tristemente la iglesia está ahí, pobrecita en todo el mundo, pero si yo conociera lo que Dios conoce, yo podría ser un asesor de presidentes. Yo podría saber lo que pasa, lo que va a pasar mañana, porque Dios conoce el futuro y el presente. Dios viaja por el tiempo. ¿Verdad? Las cosas que hay en lo espiritual son muy grandes. Por eso necesitamos ser fieles administradores de nuestra vida, de lo poco, ¿verdad? De lo conocido, de lo ajeno. La primera actitud que tenemos que tener es no considerar propio nada. Todo lo que yo tengo no es mío. Todo lo que yo tengo yo lo administro. Y después Dios me va a dar lo que sí vale la pena. Amén. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, enséñanos, Señor. A veces, Señor, parece que las cosas espirituales son tan alejadas de nosotros. A veces parece que lo que nos muestra el Nuevo Testamento parecen películas de ciencia ficción. Los milagros, las cosas que hacía Pablo, la transformación de la ciudad de Éfeso. Padre, parece ser que está tan lejos de nosotros. Pero yo te quiero pedir perdón por ser muchas veces un mal administrador de lo que tú me has dado a administrar, Señor. Enséñanos a ser administradores fieles en nuestra vida. Y que seamos, Señor, realmente que un día cuando tú vengas a pedir cuentas como aquellos a los que le diste los talentos, puedas
decir de nosotros, buen siervo y fiel, de lo poco has sido fiel. Y ponernos sobre lo mucho, sobre estas cosas que han sido destinadas para nuestra gloria, destinadas para vivir una vida espiritual superior, donde nuestra vida lleve mucho fruto para ti, Señor. Te pido que nos hagas conscientes de que todo lo que tenemos lo hemos recibido y hay un propósito para nosotros: llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Él, para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y puedan conocerte, y ellos también puedan disfrutar de las mismas cosas que nosotros podemos disfrutar. Gracias por este evangelio maravilloso, Señor, aunque cuántas veces desconocido para los propios cristianos. Pero, Señor, nosotros vamos a ver, yo voy a ver, porque tú eres fiel, porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Porque yo quiero, y porque mis hermanos, muchos de los hermanos, espero que todos aquí también tengan la misma decisión de ser fieles administradores de su vida, para que después les den a administrar las cosas superiores que realmente nos meterán de lleno en el propósito y traerán mucho fruto para ti. Perdona a aquellos que están queriendo hacer tu obra, Señor, en sus fuerzas. Perdóname cuando yo he estado tratando de hacer la obra en mi inteligencia, en mi sabiduría, porque no es una obra humana a la que tú nos llamaste, no es una vida humana a la que tú nos llamaste. Gracias. Tu palabra dice que tu yugo es fácil y es ligera tu carga. Sí, porque tú, no es nuestro poder, es tu poder, no es nuestra sabiduría, es estos misterios revelados. No somos nosotros que nos dirigimos, somos tu mayordomo nada más. Oímos órdenes y obedecemos. Por eso la vida es fácil. Perdona, Señor, cada vez que nosotros estamos planeando nuestra vida, cuando necesitamos más bien oír y nos cargamos y andamos estresados y andamos trabajados y cargados, como dice tu palabra. Y tú nos dices, yo te voy a hacer descansar, solo pon un yugo conmigo, solo camina la vida conmigo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Gracias, Padre, gracias por mis hermanos que esta mañana han venido a escuchar tu palabra. Te pido que hagas florecer, hagas crecer profundamente esta palabra, que nos lleves a aplicar como buenos mayordomos, y podamos sacar nuestros espíritus, Señor, de esa anorexia espiritual, de esa enfermedad espiritual. Que podamos, Señor, restablecerlos, Señor, a lo normal en tu reino. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Señor me bendiga. Solo le recuerdo, el miércoles